El resumen de hoy es sobre un abogado estudiante que se enamora de su roomie pobre después de ayudarle a quitarle la ropa. No olvides dejar tu like, suscribirte. Todo empieza cuando vemos a un trío de amigas discutiendo por saber quién de las tres va a elegir un chico que está por pasar frente a ellas. Se llevaron una desilusión al ver que este chico ya tenía novia. Según ellas, todos los chicos que son guapos ya tienen novia. Si eso seguía así, ellas se quedarían solas. Y nuevamente les vuelve a pasar con otro chico, que las miró y después llegó una mujer por él. Luego, una de las chicas va de compras a un centro comercial. En un local quiere comprar un reloj y le dicen que su tarjeta no pasa. Ella, toda indignada, dice que eso no es cierto, porque esa tarjeta no tiene límite de gasto. En eso va llegando el chico que vio anteriormente y él le dice que no es la forma correcta de tratar a las personas y él le da un número telefónico para que hable a buró de crédito. Ella, toda molesta por lo que le está diciendo, termina aceptando el número, pero después marca ese número y le dicen que ha sido cancelada por el banco. Ella pensaba que la había cancelado su papá. En eso le marca a su mamá y le dice que están en quiebra, que ellos se tienen que ir por un tiempo a Hong Kong y ella tendrá que buscar un nuevo lugar para reducir costos, así como tendrá que vender todas sus cosas que son de marca. Ella se va de su casa lujosa para llegar a su nuevo hogar. Cuando lo ve, dice que cómo puede vivir la gente en ese tipo de lugares. Quien se lo está rentando le dice que le ofrece el lugar de acuerdo a lo que ella va a pagar. Ella no está contenta con el lugar, y más porque tiene que vender sus cosas. Le habla a su mamá para decirle que se quiere ir con ellos. La mamá le dice que no es el momento todavía. Cuando se recuperen económicamente podrá estar con ellos. Las cosas se ponen más difíciles para la chica. Ahora la espanta una lagartija y después una vecina, que por cierto ella la ayudó a atrapar a esa lagartija. Al día siguiente la chica le habla a su mejor amigo para decirle que está muy mal y que le gustaría que estuviera con ella. Ese chico estaba detrás de ella. Cuando se ven, se dan un fuerte abrazo. Él la lleva a su casa para platicar. Ella le dice que le va a contar algo que nadie debe de saber. En eso, ella saca toda su frustración por lo que está pasando últimamente en su vida. El amigo solo se ríe por la forma en que ella se lo está platicando. Él le dice que eso hará que ella se sienta mejor, porque ya sacó todo lo que traía adentro de su ser. Él también le confiesa que tiene un secreto. Por fin le va a decir quién es su pareja. La chica se asombró al ver que su pareja era un chico. Él le confesó que es gay. La chica lo tuvo que procesar un momento y le dijo que ella lo va a apoyar porque su pareja es famosa y va a tener enemigos de sus fans. El chico le pidió que se hiciera pasar por su novia y que él le pagaría. Ella se puso a pensar que sus problemas de dinero se resolverían. También le dice que se puede mudar a su casa. Ella se alegra más porque ya no vivirá en esa posilga de casa que está rentando. Ella está de acuerdo, pero en eso llega un chico y le dice que él no está de acuerdo. La chica se conmociona al ver nuevamente a ese chico y le pregunta que por qué está ahí y después se da cuenta que ellos dos son hermanos. El hermano le dice que debería de decir la verdad y no decir mentiras de la situación. A la chica le dice que no debe buscar la forma fácil para salir de su situación, cosa que ella le dice que no se meta en los asuntos de su amigo y de ella. La chica se siente ofendida y se le quiere ir a los golpes. Él solo le dice que siempre va a ayudar a su hermano y será su prioridad. Luego, los hermanos se encierran en un cuarto para platicar acerca del tema. La conclusión fue que la chica tiene que pedirle disculpas al chico. Ella, no queriendo, va a pedirle disculpas. El chico, algo grosero, empieza a contar regresivamente porque ella no decía nada. Ella le dice que no es la forma de tratar a alguien que le va a pedir disculpas, que es muy molesto. Ella sale de ahí toda enojada. No se puede llevar bien con ese chico. Después vemos que la chica se retira de la casa que había rentado, pero algo raro es que ella está protegiendo mucho una bolsa roja. Luego los amigos fueron por un trago. Ella le pregunta que por qué no sabía que tenía un hermano mayor. Él le comenta que tienen el mismo papá, pero la mamá es otra. Prácticamente son medios hermanos. Luego empiezan a planear qué es lo que van a hacer siendo novios. Y ya que están ahí, empiezan a actuar como novios. Se llevan muy bien los dos. La chica arregla su nueva habitación y sigue sin creer que va a vivir con una persona que le cae mal. Luego se encontraron en el elevador. Ella le dice que él es como un dictador, que no se meta en su vida personal. Él le toma su bolso y se va con él. Es porque él la quería llevar en coche a la escuela, pero la chica orgullosa no quiso aceptar la ayuda. Él no insistió mucho. Ella,
Como ve que no insistió, mejor dice que sí se va con él. Rumbo a la facultad, el chico le menciona que él y su hermano hicieron un contrato para que ella fuera la novia y él sería el instructor para hacer que esa chica tuviera buenos modales. Ella le dice que no va a aceptar que un dictador le dé órdenes. Él simplemente le dice que si quiere regresar a su vida anterior, por él no hay ningún problema. Ella sabe que no puede regresar a esa casa fea. Entonces firma el contrato y le dice que ella va a cumplir con lo que él le pida. Más tarde vemos que el chico le está dando clases de cómo tiene que ser una verdadera dama, con buenos modales. Tiene que cambiar su forma de expresarse. Algunas cosas no le gustaban, no estaba de acuerdo. Él solo le enseñaba el contrato. Ella, al verlo, ya no decía nada. Luego practican cómo debe saludar, cómo debe de sentarse, ver cuál es la postura correcta. La amiga le habla por teléfono a su amigo para reclamarle por qué no le había dicho nada del contrato. Como es costumbre del chico, él aparece detrás de ella y le da un abrazo. Y todo eso es porque ellos están fingiendo ser novios. Ella le dice que va muy rápido. Más tarde fue el novio del chico por ellos. El novio del chico le da las gracias por hacerse pasar por la novia falsa y es igual a como se lo habían platicado. Eso implica también que le contaron que la chica está en la quiebra. Eso hizo que la chica se molestara, pero después se le pasó el coraje. Ella, llegando a su casa, se dio cuenta que las cosas no se habían arreglado en nada. Ella seguiría siendo la esclava de un dictador. La única solución que ella veía es deshacerse del contrato, así que lo fue a buscar y lo encontró en la mesa del cuarto del chico. Pensó que era una trampa porque estaba muy a la luz, no le importó y ella fue por él. Pensó que todo se iba a solucionar y en eso se prendieron las luces. Era el chico que estaba ahí. Ella no supo qué hacer, que soltó el contrato de sus manos. El chico se dio cuenta de eso y le dice que nada puede hacer bien y solo ve dos opciones para solucionarlo. Una es que la denuncie con la policía por invasión a la propiedad y la segunda es que regrese a su antigua casa. La chica le dice que es un dictador, se basa todo solamente en su propio juicio y no escucha las razones de las otras personas. Entonces, él le pide que le diga sus razones. Ella se las dice. Esas palabras sí le llegaron a su corazón, que mejor le pide que se vaya a su cama. Al día siguiente, el amigo va por ella a la escuela y le pregunta que cómo va con su hermano. Ella le empieza a contar cómo le está yendo con él. El amigo le dice que trate de llevarse bien con él. Si lo trata bien, él también la va a tratar bien. Y todo lo que él hace es por su propio bien. Las clases continuaron con la chica. Ahora van a ser de cocina. Él le enseña cómo debe cocinar los vegetales. Y después le dice que faltan 2 menús más. Y los tiene que hacer en menos de 45 minutos. Ella va detrás de él para decirle que no puede hacer eso sola, que necesita de su ayuda. El chico le dice que ella pidió que no fuera tan estricto con ella, por eso le escribió las instrucciones y que ese lloriqueo o esa queja ya le había costado 2 minutos y seguía aumentando. Y mejor la chica se fue a realizar los platillos. Ella sí pudo realizar los platillos. El chico los probó y después le pide que ella los pruebe. Ella lo prueba y se da cuenta que su comida es incomible. Él le dice que es parte de la etiqueta guardar la compostura. Él empieza a comer su comida, pero ella le dice que no lo haga porque sabe muy fea. Él le comenta que para que ella se dé cuenta que está mal en la comida, la tiene que comer para descubrir dónde está la falla. Más tarde recogen los trastes. Él le pide que los lave. Ella no pone ninguna objeción para hacerlo, pero se queja de que su mano le duele por estar jugando toda la tarde tenis. Él no se lo cree porque piensa que es una excusa para no lavarlos. Aún así le pide que vaya al sofá a descansar un poco. Él le va a poner pomada para que sienta mejor su mano. La chica quiere aprovechar ese momento para decirle que le duele mucho. Él se da cuenta y le dice que eso no es gracioso. Él solo la quiere ayudar. Ahora ella le empieza a pedir disculpas y lo empieza a mimar un poco, hasta en contentarlo. Él vuelve a sobarle su mano y le cuenta que desde pequeño quiso estudiar leyes para resolver todo lo que está mal. La chica le agarró el sueño mientras él hablaba, entonces ahora él acomoda en el sillón para que duerma mejor y mientras duerme le venda la mano y después le pone una cobija. Al siguiente día ella va al baño. Como todavía iba medio dormida, entró al cuarto del chico y ve que él no trae puesta su camisa. Ella piensa que él quiere hacer otra cosa. El chico la saca de su habitación y le dice que una chica como ella no podrá excitarlo.
Se quedó toda perpleja porque el chico fue muy directo. Ella le patea su habitación y se va. Más tarde ella se da cuenta que no se puede quitar la ropa porque tiene la mano lastimada. Entonces va a pedirle ayuda al chico. Primero lo quiere empezar a seducir y le dice que si nunca ha estado con una mujer desnuda, él no cae en sus trampas. Al final le ayuda a quitarle la ropa. Pero antes de eso, la chica le tapa los ojos y ahora sí le pone las manos del chico en la cintura para que le quite su blusa hacia arriba. El chico la invitó a que lo vaya a ver a jugar básquetbol. Ella sí fue a verlo. Sus amigas le dicen que por qué no le quita los ojos de encima. Ella les dice que alucinan, que eso no es cierto. Pero sí era cierto. Cuando terminó el juego, todas las chicas se quieren tomar fotos con los chicos. Obvio, ella no fue a tomarse una foto, pero sí sintió celos de una mujer que le llevó agua y lo limpió del sudor. Luego, pasaron los días. En uno de ellos, mientras el chico estaba arreglando un reloj de la chica, ella lo empieza a seducir y le pregunta si le gusta. Lo que él le contesta y le dice que sí. La toma de los brazos como si le fuera a dar un beso. Después, vemos a los novios que están muy felices, ambos se ayudan a arreglarse. Al día siguiente, ellos dos se piden disculpas por lo que pasó la noche anterior. La chica solo sale corriendo de ahí cuando llegó su amigo por ella. Ella le cuenta a su amigo que sí es cierto que su hermano nunca ha tenido novia. Él le menciona que si ya se lo dijo es porque le tiene la confianza. Ella también le cuenta que su hermano le dijo que le gustaba. Él le pregunta si se lo dijo en serio. Ella le confirma que sí fue en serio. El amigo puso cara de sorprendido y más se va a sorprender cuando habla con su novio, porque le pregunta si todavía le gusta Minut. Fear Class le dice a su amiga que lo mejor es que dejen de verse porque ha encontrado a la persona con la que le gustaría vivir. Ella le contesta que si no es lo suficiente buena para él y que quién es esa chica de la que se está enamorando. Más tarde el chico fue a ver a su amiga y se puso a beber demasiado con ella. Le dijo que tuvo una pelea con su novio y más tarde, cuando está más borracho, le confiesa que le gusta mucho. Desde hace 10 años, ella le dice que son amigos solamente, que el alcohol le está afectando un poco. El chico no se queda así y le da un beso. Ella le pide que se detenga, pero él no quiere y nuevamente la quiere besar. Ella sale corriendo de ahí y pide ayuda de Fear Class. Él le pide que vaya a su cuarto mientras habla con su hermano. El hermano estaba muy borracho que no dijo nada. Después el chico le pide a la chica que le platique qué es lo que realmente pasó. Ella le dice que su hermano le confesó su amor. Él le pregunta que qué respondió, cosa que ella también le pregunta por su amiga, que si le gusta esa chica. Ninguno de los dos respondió. Luego la chica va al cuarto del chico a pedirle que si se puede bañar en su baño, porque tiene miedo a que regrese bien. Él acepta. Cuando ella sale del baño, no recordaba que ahí estaba el chico. Él vio cuando se estaba acomodando la toalla. Él dijo que no vio nada. El chico le dio su cuarto para que ella durmiera en él, porque ella no quería dormir en su cuarto. Seguía asustada. Por la noche, ella ve que el chico no estaba nada cómodo en el sillón, durmiendo. Ella lo tapa porque estaba descobijado. Ella terminó dormida en un sillón mientras lo miraba dormir. Al día siguiente la chica no quería ver al chico, tenía mucha pena porque la había visto semidesnuda. El chico se va, ella se pone contenta porque él también la cobijó. Los dos están en un dilema, no saben qué hacer. Por una parte el chico no sabe qué hacer porque a su hermano también le gusta Minut y Minut no sabe qué decidir después de que su amigo también le dijo que le gusta. La chica toma la decisión de ir a ver a Fierce. La amiga del chico lo fue a visitar a su casa. Ella lo avienta al sillón y empieza a acariciarlo. Cuando en eso llegó la chica y los ve juntos y pregunta qué es lo que están haciendo. La chica se va a encerrar a su cuarto, pero él busca la forma de llegar a ella. Cuando llega con ella, ella le pide que la deje, que la suelte. Ella se va de ahí y después le marcó al amigo. Y él le pregunta que por qué está llorando. La otra chica amenaza al chico diciéndole que si no está con ella, no dejará que ellos dos sean felices. Mientras tanto, los amigos se reunieron y recordaron cuando eran pequeños. Y el chico le dio ánimos, le dijo que todo iba a salir bien y se dan un fuerte abrazo. A lo lejos los estaba viendo el novio del chico. La chica llegó a su casa, quiso hablar con él pero no pudo, al igual que el chico no pudo. Al día siguiente tampoco habló con él.
En la escuela todo el mundo se enteró que ella ya no era la princesa y que solo se le puede llamar así a las que son ricas. Eso dijeron sus supuestas amigas de la chica. El otro chico también se enteró de esa noticia. El amigo de la chica se la lleva de ahí y le dice que lo lamenta mucho, pero tiene algo que confesarle. Le enseñó su celular. Quien esparció ese rumor fue su novio, por querer alejarse de él. También llegó ahí Firclas y se enteró también de eso. Él le pide que aclaren eso con el novio, y así fue. Ellos fueron a la casa del novio para hablar con él. Primero hablaron los novios en privado, los otros dos se quedaron solos y también aprovecharon para platicar. Ella le empezó a decir que le gusta a un chico, pero no sabe si él siente lo mismo por ella, porque ella no sabe cocinar. Salen los novios para platicar. El novio no está nada convencido. La amiga le dice que no hay nada entre ellos dos. El otro hermano sale al rescate y le dice al novio que no se preocupe por Minut, porque ella es su novia, y para confirmar le da un beso. Eso sí que sorprendió a los novios. El novio dijo que se hará responsable y dará una reunión de prensa diciendo que todos esos rumores él los inventó y fue por celos. Después, los nuevos novios fueron al lugar favorito de la chica. El chico le pide disculpas y le dice la verdad, que su familia no está en quiebra, que todo lo planearon sus papás. Ellos le pidieron ayuda a BM y a él para que la pudieran disciplinar. El chico aceptó y le dijo a los papás que sería bajo sus propias reglas. La chica está muy enojada por lo que hicieron sus papás, que por su culpa vendió todas sus bolsas. Esas cosas eran sus tesoros. El chico le da el reloj que ella le había dado para arreglar y le dice que ella fue la primera a quien le dio un beso, y es por eso que será la única mujer que él ame. El chico está muy animado a darle otro beso, pero justo antes de que se toquen sus labios, ella lo detiene y le pide que la deje pensar. Él solo le da 10 segundos y empieza a contar regresivamente. Ella no sabe qué hacer, pero en los últimos segundos ella toma la decisión de darle un beso. Él le dice que fue justo a tiempo y se dan un abrazo. Luego los novios fueron a la casa de la madre. El chico está nervioso porque la mamá le preguntó que quién era ese joven. Él sí se atrevió a decirle que ese chico era su novio. La mamá le dijo que ojalá vayan más seguido a visitarla. Eso quiso decir que ella lo aprobaba. En la familia de la chica era diferente. Ella le dice a sus papás que si no tienen algo que decirle, les empieza a reclamar por lo que le hicieron. Ella les enseña el reloj que le regalaron y que lo arregló una persona que quiere mucho, y que ella solo pide que ellos coman con ella. Después vemos que ambas familias se las están pasando muy bien, comiendo todos juntos en armonía. Al final del drama vemos a los novios platicar. La chica le dice a su novio que no ha recibido su castigo por haberle ayudado a sus papás. Él le dice que si no hubiera sido por eso, ellos no serían novios, pero aún así ella le puso su castigo, que no le podía dar besos hasta que él se graduara. Él hace que se vean de frente. Él le dice que si él no puede dar besos, ella sí se los podría dar. Ella comenta que solo por esa vez le dará un beso. Él le contesta diciéndole que siempre hará que ella diga eso. Ellos ahora sí se dan un beso apasionado. Déjame en los comentarios si te gustó este drama. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en un siguiente video.